Muy buenos días a todas y a todos. Es con mucho gusto que les doy la bienvenida al webinar de hoy. Mi nombre es Pedro Sausimao. Les hablo desde las oficinas del Foro Económico Mundial en Ginebra. Estoy liderando lo que es la implementación de iniciativas nacionales en nuestra iniciativa Global Plastic Action Partnership. Y seré el anfitrión de la sesión de hoy. Um, Introducir un poquito la sesión y quién son nuestros invitados. La sesión de hoy se enfoca en las perspectivas para desbloquear la financiación rumbo a una economía circular para los plásticos. Y vamos a introducir varios casos de estudio muy relevantes durante esta hora y cuarto que estaremos juntos. Me gustaría empezar, para quien no conoce el trabajo del Fórum y del Global Plastic Action Partnership, en particular en el tema de lucha contra la contaminación de plásticos, decirles que nuestra iniciativa inició en 2018 con la ambición de contribuir al fin de lo que es la contaminación por plásticos y al mismo tiempo que en esta transición hagamos de ella una oportunidad para promover una mayor inclusión e igualdad. Y uno de los enfoques de nuestra iniciativa es, por supuesto, el tema de la financiación, que es una componente esencial en el trabajo que desarrollamos con los países, regiones y ciudades donde estamos colaborando a través de nuestras hojas de ruta de financiación y también a nivel global a través de alianzas con socios estratégicos como es The Circulate Initiative, para promover un mayor conocimiento y para pues impulsar esta transición y garantizar la financiación necesaria a esta transición hacia una economía circular para los plásticos. Con nuestros amigos de The Circulate Initiative realizamos hace poco tiempo, publicamos hace poco tiempo el report Unlocking the Plastics Circular Economy, Case Studies on Investment, que vamos a escuchar hoy, Ellen explicándonos un poquito sobre ellos. Y decirles a todos y a todas que es un momento particular para hablar del tema de financiación hacia la circularidad de plásticos. En primer lugar, porque justo estamos en el medio de un proceso de negociación de un tratado global para eliminar lo que es la contaminación por plástico y es importante conocer los casos de estudio exitosos y cómo expandirlos para hacer esta transición y para que este tratado tenga la capacidad de implementación. Y decirles que la financiación es un tema que viene siendo pues tratado en el proceso de negociaciones, sea en la segunda ronda de negociaciones donde está incluido como una de las opciones, de las distintas opciones para el futuro tratado, con varias opciones interesantes y que reflejan mucho los casos de estudio que vamos a presentar hoy. Y también está la componente de financiación incluida en lo que es el borrador cero que fue presentado este mes de este tratado global. Y decir también que es importante discutir este tema y pensarlo para la región de Latinoamérica y el Caribe, sobre todo porque hay muchos casos exitosos en la región y que si los seguimos pues impulsando, pues pueden inspirar a otros que sigan el ejemplo y de esta manera reforzar el liderazgo de la región de América Latina y el Caribe en este tema de descontaminación de plásticos. Así que, como les comentaba, hoy nuestros amigos de Circulate Initiative nos van a presentar a todos y a todas estos casos de estudio enfocados en la región de América Latina y el Caribe. Y después tenemos la suerte de contar con un excelente panel donde estarán representantes de las organizaciones que están en estos casos de estudio que vamos a comentar el día de hoy. Y vamos a poder conocer un poquito la perspectiva actual y las de futuro de estas distintas organizaciones. Tenemos un panel multiactor con representantes de gobierno, con representantes del sector privado, de la industria y sobre todo representantes con mucha experiencia en lo que es el trabajo de sostenibilidad y en particular de sostenibilidad de plásticos.
Contaremos con Claudia Hernández, del Gobierno de Ciudad de México, Fernanda Facchini, de Natura, la reconocida empresa de productos de cuidado personal, y Carlos Mendieta, de PetStar, una referencia internacional en lo que es reciclado de plástico. Y como he dicho al final de este panel, pues habrá oportunidad para que todos ustedes pues coloquen sus preguntas, nos hagan sus comentarios para que los panelistas le puedan contestar y decirles desde ahora que lo pueden hacer a través del chat, de la ventanita de Q&A, para que vayamos pues recolectando vuestras ideas, vuestras cuestiones. Finalmente cerraremos la sesión con Beatriz Carneiro del PENUMA, y quien coordina la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe. Así que agradecerles a todos los invitados y agradecerles a todos los participantes vuestra presencia el día de hoy. Decir que la sesión será en español, solo el próximo bloque de presentación de los casos de estudio por Ellen será en inglés. Entonces, primero introduzco a Ellen en español y después le paso la palabra ya en inglés. Decir que Ellen Martin es asesora senior de Circulate Capital, una organización sin fines de lucro que se destaca por su investigación de vanguardia y su capacidad para desarrollar programas y colaboraciones de alto impacto. En su rol, Ellen despliega conocimientos para apoyar The Circulate Initiative y sus socios estratégicos en la conexión con los datos, el aprendizaje y los socios locales necesarios para lograr un impacto positivo tanto en la sociedad como en el medio ambiente. And now I'll switch to English. Ellen, it's great to have you here. We are big partners, the Circulate Initiative and the Global Plastic Action Partnership. So I'll pass over to you to introduce a little bit the case studies of the region of Latin America and the Caribbean. Thank you. Thank you so much, Pedro. Hola, buenos dias. So as Pedro said, the Circulate Initiative has had a wonderful opportunity to work with the World Economic Forum's Global Plastic Action Partnership over the last several months through the publication of these case studies on investment, as well as a series of webinars. Together, we're aiming to really support a better understanding and knowledge sharing about how investment happens, how we address the barriers to financing a plastic circular economy in emerging markets, and indeed increase investment. Our series of case studies, published initially in December 2022, illustrate more clearly how investment happens to make it clear that plastic circularity is an investable sector and that policies and the role of government have an undeniable influence on the markets and investors' perception of investability. With INC3 fast approaching, now is the time for us to explore these themes even further with a deep dive into investment activities in Latin America. Why Latin America? The region has incredible momentum on plastic circularity with global plastic action partnerships, including Ecuador, Peru, and Mexico City, and as well countries including Ecuador, Peru, and Uruguay demonstrating their own leadership in the INC process. Okay, next slide. So through the case studies, there were three key messages that we really found coming out across the various activities that we were able to investigate further and research. First of all, that voluntary corporate actions really can drive collective action towards a circular economy for plastics. Brands and strategic investors in the plastics value chain play an important role in boosting demand for material itself, as well as for capital, that their support for the ecosystem in and around the environment in which they're investing can spark further action to support the circular economy. And this in turn encourages mainstream financial institutions to enter the market and fund the scale of circular economy solutions. So we've seen that happen, but in addition, innovative financing approaches are really key to mobilizing capital at the scale that's needed. Strategic financial approaches and instruments are crucial to unlocking capital flows towards circular economy. The issuance of such instruments
help to highlight the importance of the transition to a circular economy and attract other investors as well. And with that, more mainstream financial institutions may also enter to support this push towards a circular economy. Finally, with those two in place, governments really do play a crucial role. They can develop domestic capital markets to attract private investment in areas much broader, in fact, than the circular economy. Governments play that central role in the development of domestic capital markets through green bond issuances and loans, which in turn helps to reduce the risk of private investments. And such financial instruments can encourage circular economy solutions as well. We've seen that in emerging markets. Go to the next slide. So just to give you a quick overview of a few of the examples that we see from the region, the first is really a story of Coca-Cola FEMSA and the PET recycling. This is a story, first of all, that is decades in the making, with progressive and subsequent investments happening from many different sectors and actors. Collaborating with bottling and plastics industry peers, Coca-Cola FEMSA supported the establishment of ICOSE, a nonprofit dedicated to improving recycling rates in Mexico very early on. Through price incentives, more PET bottles were collected, increasing recycling rates and reliability of local rPET, recycled PET, feedstocks. By 2011, right, the initial price subsidy had been phased out, and PET recycling in Mexico had increased from 8.8% in 2002 to 56% in 2018. Tremendous growth. The increased recycling rates and reliability then of rPET feedstock really helped to mobilize capital towards the development of local recycling infrastructure. An estimated $339 million US was invested in that domestic recycling infrastructure by 2018, with 16 recycling plants and an overall capacity of over 300,000 tons. And that included PetStar and other facilities as well. Capital came from many sources. Initially, it was sourced from the IFC, the International Finance Corporation, and subsequently from recycled plastic buyers such as Coca-Cola FEMSA, which was funded via the issuance of a green bond for which Morgan Stanley was a joint book runner, and it represented the largest green corporate bond ever in Latin America at the time that it was issued. This aggregated capital helped create a domestic processing industry, broadening the number of market participants tackling plastic waste and increase the quantity of recycled material in plastic packaging in Mexico. A year after ICOSE was established, the national government passed general law for the prevention and integral management of residues, which required large waste generators to map out how they intended to reduce their waste output, increase its value, and facilitate proper waste management. Major financing initiated by voluntary corporate action, including Morgan Stanley's role in Coca-Cola FEMSA's green bond issuance, and the development finance institutions such as IFC, combined with supportive government policies, fostering the growth of a nascent industry, vastly improving sustainable plastic waste management and recycling practices in Mexico. So that's just one example. Again, we see the example in 2021 of Natura Cosméticos, a wholly owned subsidiary of Natura & Company, issued a sustainability-linked bond, or what we call SLB, of $1 billion US, which included increased use of recycled plastic in the company's packaging, in addition to reducing greenhouse gas emissions among its various sustainability targets. Unlike the green bonds, SLB proceeds can be used for general corporate purposes. This opens the market to a diverse set of issuers who maybe lack the asset-intensive base needed to support use of proceeds type structures, including upstream and downstream plastic value chain corporate actors. Natura's SLB means that the company can face financial consequences if it fails to meet its ESG targets. But Natura's issuance saw Morgan Stanley, again, acting as a joint book runner in this case, garnering strong investor interest, with SLB issuance growing tenfold to $118.8 billion in the next year.
Following in Natura's footsteps, many Latin American SLBs to date have also included GHG reduction targets alongside a recycled plastics mandate that positions the circular economy as a key instrument to attain climate objectives. And the flexibility of SLB is an example of their built-in incentives for issuers to meet their ESG targets could underpin increased issuance in other emerging markets as well, where accountability and transparency are currently often lacking. If we go to the next slide, we also have another example that's broader that we feel really paints a picture of what could be next for the plastic circularity space. Credit Suisse, the Nature Conservancy, and the U.S. International Development Finance Corporation partnered with the government of Belize on a blue bond. So those who are focused on plastics really will do well to learn from this example of those who are blazing trails with innovative financing approaches. And the case study we looked at detailed the critical role of DFIs in mobilizing financing and action for environmental objectives more broadly in Belize. So following a moratorium on debt service to explore restructuring, the government of Belize, together with Credit Suisse and the Nature Conservancy, devised a debt conversion for marine conservation financial structure under the auspices of TNC's Blue Bond for Conservation program. The proceeds of that $364 million issuance of pass-through notes, the Blue Bond, by a TNC-controlled offshore vehicle was extended as a blue loan to the Belize government, enabling it to repurchase the country's only international bond at a 45% discount of its face value. And with the resulting fiscal savings, the government announced a variety of marine conservation-related initiatives, including doubling the country's marine protected areas and establishing a fund for marine conservation. The political risk insurance then was provided by the DFC, U.S. Development Finance Corporation, which was critical to sourcing the private capital that underpins the financing structure, enabling Moody's to assign an investment grade rating to the Blue Bond at a time when it rated Belize's national debt as speculative and a high credit risk. Here you have multiple parties coming together to make this work. This novel approach could blaze a trail for financing plastic waste solutions in particular, as well as other environmental or social development priorities in emerging markets. These examples really paint a picture for how both public and private sector actors are playing a key role in making the circular transition possible. Corporations that use plastics have the opportunity to support the ecosystem and help to unlock financing in the earliest stages, while policymakers can address policy gaps to help create an enabling environment to drive capital further into the sector. Today's session gives us a unique opportunity to hear from some of the main actors in these case studies. And with that, I'm delighted to pass it back to Pedro as today's moderator. Thank you, Ellen. Muchas gracias, Ellen, por la excelente presentación y por introducirnos cada uno de estos importantes estudios o casos que se están implementando desde Brasil hasta México, pasando por Centroamérica y los resultados que están teniendo, que tuvieron. Y ahora vamos a conocer un poquito los que todavía pueden tener con nuestro panel. Decir a los participantes del evento de hoy que desafortunadamente una urgencia no permitió a Stanislao estar presente en la sesión de hoy, y creo que al momento Carlos todavía no se pudo unir a la sesión, así que empezaremos desde México a Brasil, tal vez empezando por México para conocer una perspectiva de gobierno sobre este tema, un gobierno muy particular, el gobierno de Ciudad de México, que viene siendo identificada a nivel regional y global como un gobierno de vanguardia en lo que es la política pública para luchar contra la contaminación por plástico. Y hoy tenemos el honor de contar entre nuestros panelistas pues con Claudia Hernández, que es directora general de coordinación de políticas y cultura ambiental. Y contarles un poquito sobre Claudia. Claudia ha trabajado en el sector académico, público y privado, así que tiene una perspectiva 360 sobre este tema. Es bióloga y también
fotógrafa aficionada y ha descubierto las sorprendentes y maravillosas formas en que se expresa la vida por estos dos roles de su vida. Y al mismo tiempo, estas dos perspectivas del mundo le han hecho ver que todavía hay mucho que hacer para garantizar un mundo sostenible. Y así dedicó toda su vida, los últimos años de su carrera profesional, 30 años de carrera profesional, con este compromiso de garantizar una mayor educación y investigación ambiental. Una linda biografía, Claudia. Un gusto tenerte con nosotros hoy aquí. Y como comentaba, el gobierno de Ciudad de México, en particular la Secretaría del Medio Ambiente, viene siendo muy progresista en sus medidas para luchar contra lo que es la contaminación por plástico, con resultados muy exitosos. Y lo que te quería preguntar es que cuáles son estas políticas que el gobierno de la Ciudad de México ha aplicado para combatir los problemas de contaminación por plásticos y cuál ha sido su impacto hasta el momento en relación a futuras inversiones, o sea, qué impacto ha dado en este tema particular de inversión y de financiación. Así que muy bienvenida, Claudia, y te paso la palabra para que nos puedas compartir tu perspectiva. Muchas gracias, Pedro, por la presentación, por la invitación. Pues un gusto estar aquí compartiendo pues el trabajo y algunos de los avances que hemos venido realizando en la Ciudad de México. Un saludo de la secretaria, la doctora Marina Robles, que por cuestiones de agenda no pudo estar en esta sesión, pero bueno, con todo gusto compartiéndoles el trabajo que hemos venido realizando. Lo primero que quisiera comentarles es que desde 2019 nosotros iniciamos esta administración desde iniciativa de Jefatura de Gobierno con un plan de acción basura cero, que así se llama Plan de Acción Basura Cero hacia una economía circular. Y pongo el nombre porque desde este nombre ya se plantean dos de las líneas que han sido más fuertes para tratar de abordar este tema de los plásticos en la Ciudad de México. Por un lado, el tema de basura cero y por otro lado, el de economía circular. En el primer punto de basura cero, lo que quisiera destacar es, como seguramente ya muchos de ustedes saben, el concepto que está detrás de esto es eliminar la generación de residuos o de basura que no pueda ser aprovechable. Y bueno, para eso hay una infinidad de medidas. No me voy a meter demasiado ahí porque solamente tengo 7 minutos, pero la intención de esto es buscar todas las alternativas que nos impidan de entrada generar los residuos y después, una vez que se han generado, darles un uso, un aprovechamiento de tal manera que llevemos al mínimo la cantidad de residuos que se van a un sitio de disposición final. En esta línea, en el tema específico de los plásticos, una de las líneas de acción que se impulsaron fue la de prohibir las bolsas de plástico para transporte de mercancías, así como los productos plásticos de un solo uso, denominados desechables, y que nosotros mencionamos como innecesarios. Aquí lo importante que siempre nos gusta destacar es que tengamos claridad de que no estamos satanizando un producto, sino estamos revisando los usos de los plásticos de tal manera que vemos que la forma en la que se han venido utilizando ya es irracional y nos está generando una gran problemática. Entonces, a partir de esta definición en el tema de basura cero asociado a los plásticos, se hizo una modificación a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y se prohibieron las bolsas de plástico y vasos, platos, cubiertos, charolas, etcétera. De aquí lo que pudiéramos decir así en términos rápidos es que logramos un compromiso muy importante del sector privado, se llegó a acuerdos, se generó un diálogo y en el momento tenemos 52 empresas autorizadas para la comercialización de bolsas y productos plásticos compostables y reutilizables en la ciudad. Quiero destacar aquí que el hecho de que existan esta alternativa es porque definitivamente a lo mejor hay usos que no pueden ser evitados y
existe esta alternativa en la que nosotros aspiramos que esté asociada con un plan de manejo que logre que estos productos compostables en efecto sean compostables. Pero nuestra línea muy, muy importante de inicio es que no tratamos de sustituir un producto o un material por otro material, sino evitar el uso. Entonces, en el centro de esto siempre está la reducción. Y por ello promovemos el uso de productos reutilizables o que no sean desechables. La otra cosa que se obtuvo de esta primera línea es empresas con capacidad para reciclar más de 5,000 toneladas, 3 empresas, para reciclar más de 5,000 toneladas mensuales de materiales postconsumo y que se utilizan para elaborar productos plásticos también para contención de alimentos. O sea, ya hay ahí un desarrollo también de una línea de reciclaje para productos que pueden utilizarse en contención de alimentos. Y además, bueno, tenemos 32 planes de manejo de plásticos que están en evaluación. O sea, lo que quiero dar en idea en esto, en parte del sector empresarial, es que hay un avance, hay un trabajo, hay un compromiso. Parte de ello, lo mencionaba también Pedro, la Ciudad de México ha firmado la adhesión al Global Plastic Action Partnership y en esta adhesión y también al compromiso por la nueva economía del plástico con Fundación Ellen MacArthur y el PENUMA, lo que nosotros buscamos es seguir levantando la mano como gobierno de la Ciudad de México, diciendo que tenemos un compromiso en el que sabemos que tenemos que seguir trabajando con empresa, con sector social, con la ciudadanía, para obtener metas de reducción de plásticos. También en esta línea y ya como en resultados asociados a la ciudadanía, pues logramos eliminar la entrega de bolsas de plástico en tiendas departamentales y de autoservicios. El ciudadano ya no exige una bolsa de plásticos en este sitio, ya se acostumbró a que no hay una entrega de dicho producto. Y en la entrega de alimentos hemos logrado transitar en productos de plástico convencionales a productos alternos como papel, cartón, paja de trigo, etcétera, o hacia plásticos compostables. Y por supuesto que este logro es parcial, se observa especialmente en el comercio formal y en grandes cadenas de alimentos. Seguimos teniendo un tema y estamos trabajando para seguir involucrando al sector informal. Y bueno, el sector industrial de plásticos se ha involucrado y busca participar en el desarrollo de acciones para reducir la cantidad de residuos plásticos y maximizar su aprovechamiento. Esto en el tema específico de residuos asociado a los residuos. En el tema de economía circular, que era la otra parte de nuestro plan de acción que mencionaba, la Ciudad de México también ha tenido avances importantes. En febrero de este año se publicó la primera ley de economía circular en el país, que tiene una visión más integral. Aquí compartirles que nuestra visión de economía circular no se limita a los residuos y por eso es que la separé de inicio. Aquí tenemos un énfasis muy importante en promover el rediseño, la reducción, la sustitución de materiales y la generación de modelos de negocio basados en servicios, estos sistemas producto-servicio. También tenemos un enfoque importante en buscar la regeneración de los sistemas naturales. Y una de las cosas también quisiera destacar aquí es que nuestro enfoque de ley de economía circular no es punitiva, no tiene un enfoque sancionador. De inicio, lo que buscamos es que todos los involucrados, todos los actores involucrados, participamos y entendemos la relevancia de transitar hacia una economía circular por los beneficios que esta representa. Y en ese mismo enfoque se trabajó un reglamento que será publicado ya, más bien ya fue publicado en este mes, el reglamento de la Ley de Economía Circular. Y ahí quisiera destacar algunos instrumentos
que se plantearon. El primero es una evaluación de circularidad, que es una evaluación voluntaria para empresas. Mencionaba Ellen de la importancia de cómo la acción corporativa voluntaria jala hacia otras acciones. Entonces, nuestra visión en este reglamento también es que la evaluación de circularidad voluntaria para empresas con incentivos como tener un distintivo de circularidad que les permita promocionar sus productos o encontrar incentivos fiscales que estamos trabajando en este momento junto con la Tesorería de la Ciudad de México, o tasas crediticias preferenciales que también se está trabajando, se ha planteado una propuesta con el sector bancario, estamos en un proceso de diálogo, sean estos incentivos que ayuden a que esta evaluación de circularidad voluntaria sea algo atractivo para las empresas. El otro instrumento que se desprende de nuestro reglamento es la plataforma de encadenamiento productivo, que es una plataforma que nos permitirá registrar empresas que puedan ofertar y demandar distintos bienes, de tal manera que la comunicación entre ellos nos permita tener más claridad de qué materiales o residuos que ya no son útiles en una cierta cadena de valor puedan entrar a otra cadena de valor y evitemos de esta manera generar los residuos. También en esta plataforma ofreceremos servicios circulares de este tipo de servitización o renta, reparación, etcétera, que es una de las líneas importantes que nos interesa impulsar. Y el otro instrumento que plantea nuestro reglamento es una red de economía circular, donde en colaboración con diferentes actores se logren estudios y proyectos, impulsar estudios y proyectos entre el gobierno, el sector privado, los institutos académicos y de investigación. De entrada con eso, Pedro, porque creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Excelente, Claudia. No, muchísimas gracias por compartir toda esta información y todo el excelente trabajo que viene desarrollando Ciudad de México en el tema de economía circular a basura cero, porque yo creo que tienes un punto clave en lo que comentabas, que esto no es una cuestión de este material en específico, pero también de comportamientos y muy interesante conocer este involucramiento. O sea, nosotros lo conocemos de primera mano. Como decías, tenemos nuestra iniciativa con ustedes, la primera que tenemos en América Latina, pero compartir un poco con todos los participantes esta visión del gobierno de que hay que llamar a todos los actores en este proceso, esta colaboración que explicabas con las distintas empresas, sea en tema de compostables, sea en tema de reciclaje, el involucramiento del sector informal tan importante para garantizar una economía circular de plásticos. Así que muchísimas gracias por compartir todas estas informaciones con nosotros y seguramente habrá más cuestiones, entonces regresaré a ti en un ratito y gracias, Claudia. Y ahora me complace también presentarles a Fernanda Faccini de Natura. Fernanda cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la industria de bienes de consumo, donde lidera las áreas de adquisiciones, innovación y proyectos. Entre sus responsabilidades en Natura se encuentra la implementación de la estrategia de abastecimiento estratégico, que evalúa las externalidades sociales y ambientales para seleccionar a los socios de Natura. Y además de eso, encabeza la agenda de descarbonización y todos los compromisos ambientales de Natura. Agradecerte, Fernanda, por estar con nosotros hoy. Natura es una empresa muy especial de la región, sobre todo que desde que nació en sus 50 años de historia, lleva el eje de la sostenibilidad como una parte esencial de todo lo que es su actividad. Tú nos podrás contar un poquito más, pero la cuestión que tenía para ti, Fernanda, es, Natura ha hecho un compromiso ambicioso, escuchamos sobre él cuando él hacía su presentación, enfocada en la circularidad y donde está incluido el tema de plásticos. Y me gustaría preguntarte cuáles son los principales desafíos que Natura enfrenta al definir y medir el impacto en el uso de plásticos. Entonces, si nos puedes comentar un poquito vuestra experiencia en estas difíciles métricas y en esta difícil estrategia de implementar. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes, buenos días.
Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, hablar, voy a contestarte su pregunta, pero después comentar también un poquito más de los compromisos que tenemos como compañía acá en la región. Y me gustó mucho lo que comentó Claudia, porque entre los desafíos que tenemos, el primero está el tema de infraestructura de recolección en la región. Nosotros somos una compañía brasileña, pero tenemos actuación en todos los países de la región de Latinoamérica y estamos con desafíos en términos de infraestructura para lo que se refiere a la recolección y también un desafío importante que encontramos es garantizar que el volumen de los materiales que necesitamos para reincorporar en nuestra cadena esté disponible. Y los temas todos sociales que involucran ese tipo de cadena, porque hay personas involucradas en la recolección de esos materiales y hay temas complicados que tenemos que gerenciar, entonces, por lo tanto, nosotros dedicamos un equipo todo para trabajar en la estructuración de esa etapa por detrás de nuestros proveedores para garantir la trazabilidad, para que garanticemos que en nuestra cadena no venga temas complicados con las personas, porque las personas también a nosotros nos importa mucho ahí. Eh, el otro que también tenemos es un poco el desafío que ya comentaron de tecnología. Hay un tema de garantizar nuestros materiales por estar en contacto con el producto cosmético, tienen una exigencia en términos regulatorios que nos toca también como un reto que necesitamos agregar. Entonces, hay inversiones. Una parte del monto que nos llegó fue para inversiones en pesquisa de tecnología para aportar y poder hacer esos cambios en nuestros envases, incorporando esos materiales sin generar riesgo al consumidor final, porque va a llegar a él un producto íntegro y con la calidad que nosotros tenemos que garantizar por nuestra marca. El otro tema que a mí me parece también, nosotros tenemos como compañía compromisos de sustentabilidad más allá de los temas ambientales, pero también los temas sociales y los temas de ola de carbono es un clave para nosotros porque estamos ahí, sabemos todos, muy impactados por los cambios climáticos que nos están tocando en el planeta. Y, por ejemplo, nosotros teníamos una elección de un material que es bioplástico, que es oriundo de cana de azúcar, pero para alcanzar la meta tendríamos que hacer un cambio en nuestro portafolio para incorporar más material reciclado post-consumo. Por lo tanto, entre esos, entonces estamos en la rutina del proceso de innovación, monitoreando esos avances para garantizar que nos llegue el volumen en el costo necesario también para garantizar la sostenibilidad económica de nuestro negocio, pero también que los cambios y los movimientos va al encuentro de todos los compromisos que tenemos en términos de sustentabilidad. Hay un tema importante que me gustaría comentar también, ese compromiso que está entre los compromisos que estuvo associado ao título de deuda que arreglamos, já era um compromisso que estava como parte da bonificação de nossos colaboradores na companhia. Pero tener eso asociado al título de la deuda, además del monto que nos llega para aportar como recursos, nos ayudó muchísimo a acelerar con las áreas internas, con la gente de pesquisa de desarrollo, la gente de compras, para que la gente pudiera ordenarse para soportar el alcance del compromiso que va hasta el 2025. Ya tenemos en nuestra mirada en nuestra visión de sostenibilidad compromisos asociados a todo lo que es la economía circular para nuestros packagings. También hablamos de
apoyar los proyectos gubernamentales para avanzar con la agenda de cooperación en los acopios y todo, pero eso nos aportó muchísimo, nos genera y seguimos haciendo, hay un equipo conmigo que trabaja, no solo la gente de sustentabilidad, pero también hay personas de compras y esas personas que van ahí a las calles y a las cooperativas, asociando y soportando que la gente trabaje de la mejor forma posible para alcanzar ahí ese reto. Muchas gracias, Fernanda. No, muchísimas gracias por compartir con nosotros el ejemplo de Natura, que es muy interesante lo que comentabas, sobre todo por esta visión integrada de sostenibilidad. O sea, todos los objetivos están conectados unos con los otros, no es que miran algo en específico, lo miran con todos los impactos que tiene vuestra acción en distintas dimensiones de sostenibilidad y tal vez reforzar el punto humano que se te notó a lo largo de toda tu respuesta, que en cada momento, en cada etapa, las personas están en el topo de la prioridad de sostenibilidad de Natura y eso es una componente muy, muy importante. Y tal vez regresando a lo que comentaba Claudia, no es un tema de materiales, es un tema de comportamientos, es un tema de personas, es un tema de todos nosotros. Así que muchísimas gracias, Fernanda. Y solo avisar a los participantes que Fernanda tendrá que irse en los próximos 15 minutos. Entonces, si tienen alguna pregunta específica también para Fernanda, les pediría que la hicieran lo antes posible para que Fernanda tenga la oportunidad de contestarla. Y creo que por temas técnicos, Carlos no ha podido todavía unirse a nosotros. Sin embargo, o sea, nosotros tenemos un panel de excelencia, pero dentro de los participantes también tenemos muchos participantes de excelencia. Entre ellos está Cristian Urazán de Circulate Capital, que representa el sector pues, de inversión, más de la parte financiera y a quien me gustaría pues introducir a todos ustedes y también conocer un poquito su visión sobre todos los temas que presentábamos en este momento particular que hace muy poco tiempo Circulate Capital anunció sus proyectos de inversión para la región de Latinoamérica y el Caribe. Decirles que Cristian es Associate Partner para la región en Circulate Capital y lleva muchos años de experiencia en la industria de plásticos, de empaques, y así que tiene una perspectiva pues muy concreta de la importancia de la financiación para activar y para impulsar la inversión y los proyectos de soluciones circulares. Cristian, quisiera entonces preguntarte primero que nos cuentes un poquito sobre vuestros proyectos para América Latina y el Caribe y sobre eso que nos cuentes el porqué de decidir entonces entrar en la región y cuáles son las oportunidades que ustedes desde Circulate Capital ven en Latinoamérica para esta transición hacia una economía circular de plásticos. Okay, Ok, gracias. hola Pedro, hola a todos, gracias por el espacio. No, pues a ver, ¿por qué nosotros hicimos un estudio muy profundo digamos, el estatus del ecosistema de economía circular del plástico en la región? Y estudiamos todos los países, desde México hasta Chile, pasando por el Caribe, pasando por Centroamérica y los países de Sudamérica. Y lo que pudimos ver y confirmar es que pues acá en esta región definitivamente, digamos que el sector está en un dinamismo especial, ¿no? Y es algo que no es solamente de esta región, es una característica que se ve en todo el mundo, pero Latinoamérica no es la excepción. Y esto se da precisamente por distintas fuerzas que confluyen, ¿no? Entonces, la primera es el consumidor que empieza a tener como awareness de que esto es un gran problema. Y piensen en las islas de plástico que hay en el mar, o piensen también en los animales
que tienen plástico adentro de sus cuerpos, y toda esa publicidad negativa que se le da al plástico, eso genera que el público empiece a pedir soluciones para esto. ¿Y a quién se las pide? Se las pide pues a las compañías que están en esos elementos, en esos empaques. En general son empaques que se ven en las playas, y el público empieza a pedir eso. Las compañías empiezan a reaccionar, empiezan a poner el tema como un tema relevante en sus agendas estratégicas, y eso se cruza con las acciones de los gobiernos. Y todas estas fuerzas hacen que este sector tome relevancia. Pues obviamente el mercado reacciona ante eso, y empieza a generarse todo un movimiento de empresas que empiezan ya sea a meterse a este segmento, o a potenciar unidades de negocio que ya tenían en este segmento. Y digamos que cuando nosotros estudiamos eso, vemos que definitivamente hay mucho interés en invertir en este tipo de compañías, y hay disposición de capital para eso, y hay leyes que están promoviendo. Entonces, se da todo esto, y definimos que definitivamente es importante entrar en este sector, porque es un sector que definitivamente va a crecer y va a ser más relevante cada día más. No, muy bien. Muchísimas gracias, Cristian, por explicar un poquito la perspectiva, la motivación y de nuevo coincidir con, yo creo que los tres panelistas siempre coincidiendo con el tema de personas, las personas como siempre el enfoque, no solo el que detona la acción, pero al mismo tiempo el enfoque para que hagamos las cosas con enfoque en las personas. Así que muchísimas gracias, Cristian, por tu respuesta. Y pasaríamos entonces al momento de preguntas y respuestas por parte de los participantes. Tenemos una primera pregunta que nos llegó de parte de los colegas del Ministerio de Ambiente del Ecuador. Muchas gracias por la pregunta, y que es muy interesante. Esta es sobre todo para Claudia, que cómo llegaran a prohibir fundas plásticas sin una sanción. Así que esto es muy difícil, y sobre todo, y quisiera agregar, Claudia, tal vez para que nos expliques esta perspectiva no punitiva que tienen ustedes un poquito más en detalle, o sea, con el ejemplo de las fundas, pero cómo lo expanden después también a los demás plásticos desechables en Ciudad de México. Sí, gracias, Pedro, y gracias por la pregunta, Mirko. En realidad, no, la prohibición de plásticos en la ciudad, que pertenece a una modificación a la ley de residuos sólidos, sí es punitiva. Esa sí es punitiva. Y, y la gente ha habido incluso sanciones ya en la ciudad, ha habido clausuras en la ciudad por, tiendas que siguen entregando bolsas, o que siguen entregando sobre todo envases desechables. Entonces, eso sí tiene una sanción. Lo que yo me refería en términos de que no tenía un enfoque punitivo es la ley de economía circular, y este enfoque tiene que ver con lo que les mencionaba sobre el distintivo de circularidad. El distintivo de circularidad lo que hace es establecer una serie de criterios de circularidad que tendrían que cumplir las empresas, y ellas libremente, de manera voluntaria, someterse a una evaluación de circularidad, donde en diferentes áreas, ¿no? Tienen que cumplir, eso todavía lo estamos por publicar, y junto con un programa también de economía circular para la ciudad, pero lo que estamos trabajando es una serie de criterios de circularidad que las empresas tendrían que cumplir para poderse hacer acreedoras a un distintivo de circularidad. Pero esto no es una cosa obligatoria, es algo voluntario. Y lo que nosotros creemos es que en la medida en la que nosotros vamos entendiendo, toda la sociedad en general, que hay ciertas acciones que llevamos a cabo que tienen que ver con hacer nuestros productos y nuestros consumos más circulares, vamos teniendo beneficios. Y conforme las empresas, por ejemplo, acceden de forma voluntaria a evaluación de circularidad, van aprendiendo lo que significa ser circular, y van aprendiendo que no es nada más reciclar, sino que tiene otras implicaciones. Y ese es
ese es el enfoque de nuestra ley y de nuestro reglamento que hace que en el proceso vayamos cumpliendo, pero también vamos aprendiendo. Y por eso que decimos nosotros que no es una ley punitiva y es una ley más pedagógica, digamos, que también invita. Y por supuesto que a veces pues, no hacemos las cosas nada más porque estemos convencidos de que es lo que más le conviene a la naturaleza y a nosotros mismos. Y por eso es que se trabaja en estos incentivos que yo les mencionaba, ¿no? Que sean estímulos, porque entendemos que modificar algunos procesos y modificar algunas cosas de entrada implican una inversión, pero también lo que nos interesa mucho decir es que las inversiones son inversiones y en el largo plazo tienen beneficios, ¿no? Que significan ahorros en energía, ahorros en agua, ahorros en materia prima y que a la larga, no, incluso en algunas ocasiones en el muy corto plazo, se generan beneficios para los que hacen estos cambios en sus cadenas de producción. Muchísimas gracias, Claudia, por tu respuesta y por darnos esta visión de largo plazo, porque la transición hacia una economía circular para los plásticos no se puede hacer mañana, ojalá se pudiera, y qué bueno que esta ley de economía circular tiene esta visión pedagógica que permita la transición positiva de las empresas a este modelo, porque también se tienen que adaptar a una nueva realidad y eso no puede pasar, no sucede del día a la noche. Entonces, muchas gracias por compartir de nuevo la visión de Ciudad de México. Y aprovechando que todavía tenemos a Fernanda por aquí, Fernanda, antes que te vayas, una pregunta para ti, para Natura, entender un poquito más en detalle, nos preguntan a los participantes los indicadores que se propusieran o que se propuso Natura pues a medir y hasta ahora cuál ha sido la performance que han tenido. Sí, ahí ya teníamos, como comenté, en nuestra visión de sustentabilidad, KPIs establecidos. Elegimos uno de ellos, que es la incorporación de plástico reciclado pós-consumo sobre el total de plástico que tenemos en nuestra cadena. Al momento que cerramos el compromiso, estábamos como al casi 9% ahí en nuestro portafolio. Al día de hoy estamos con 20 y el compromiso que tenemos es alcanzar hasta el 25% del contenido reciclado en nuestros envases. Entonces vamos por el camino porque ahí a lo largo del proceso de innovación de nuestros productos vamos SKU a SKU, cada uno de los lanzamientos viene con unos análisis de cuánto va a impactar nuestra ola de carbono y en términos de residuos. Estamos monitoreando y generamos un roadmap con un plan para largo plazo, porque tenemos hasta el 2030 como nuestra visión, el compromiso de alcanzar el 50%. Entonces pusimos ese compromiso como si al medio del camino vamos a alcanzar la mitad y estamos ahí con un buen avance, pero tenemos ahí un reto muy fuerte hasta el 2030, 7 años más de alcanzar al máximo. En verdad también hay otros compromisos que tenemos, que es tener a 100% de nuestros envases de contenido reciclado o recargable o reutilizable, así tenemos ahí también esfuerzos grandes para eso. Natura hace 40 años tiene refiles o repuestos en nuestra línea de producto, entonces más o menos un 30% de nuestro portafolio ya viene con refil. Entonces, para incentivar y poner un poco más de educación, como comentó Krisha, el consumidor final, Natura como brand owner intenta hacerlo y comunicar y generar valor para los consumidores para que puedan comprender el valor de sus elecciones y poder elegir una opción de refil. A nosotros nos parece un buen camino, además de esos compromisos que está fijado en el Sustainable Linked Bond.
Muchas gracias, Fernanda, por compartir los indicadores y objetivos ambiciosos y sobre todo el camino que ya lleva Natura y superan algunos de ellos ya. Y me sorprende sobre todo este número de refill de 30% que es excelente, porque de nuevo, cuando miramos una economía circular de plástico tenemos que tomar en cuenta todas las soluciones y el refill es una importante y que ustedes ya la estén implementando con tanta proporción de vuestro negocio es muy, muy interesante conocerlo y seguramente también para todos los participantes. Por mucha suerte de todos nosotros, logramos pues arreglar los problemas que estábamos teniendo en que Carlos pudiera entrar. Entonces tenemos la suerte de contar con Carlos Mendieta de PetStar entre nuestros panelistas ahora. Entonces voy a interrumpir ahora el periodo de preguntas y respuestas y darle la oportunidad a Carlos Mendieta que nos cuente un poquito también la implementación de PetStar, la mayor recicladora de PET, ese tipo de plástico que es comúnmente utilizado en las botellas, el mayor reciclador del mundo, basado en México. Pero primero contarles solo un poquito de Carlos y buenos días, Carlos. Muchas gracias por unirte a nosotros. Carlos es un constructor social y tiene un especial interés por la generación de alianzas. Cuenta con experiencia en la Agenda Internacional de Sostenibilidad, en proyectos de desarrollo comunitario, economía circular, ciudades sostenibles, movilidad, derechos humanos en general y derechos de la infancia. Actualmente se desempeña como director de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de PetStar y es presidente del Consejo Directivo de la Red México del Pacto Mundial de la ONU, así como miembro del Consejo de Club de Niñas y Niños de San Luis Potosí y Fundación Mayama, que trabajan a favor de la infancia en México. Además, es fundador y presidente de la Fundación Tlaloc, dedicada desde 2001 a trabajar localmente por la sustentabilidad. Entonces, Carlos lleva muchos años trabajando en este tema y, como decía, en una empresa ahora de referencia global en lo que es la economía circular de los plásticos, en su componente de reciclaje. Y quisiera, Carlos, que nos cuentes un poquito más de tu perspectiva y desde PetStar, dónde anticipan que surgirá el crecimiento futuro del PET reciclado, del RPET. Y bajo eso, ¿qué tipo y magnitud de capital serán necesarios para respaldar el crecimiento de la demanda que hay sobre este material reciclado, que vamos entendiendo que no hay capacidad por ahora para darle la respuesta que quieren muchas empresas? Entonces, ¿qué es necesario para garantizarnos que la demanda tiene respuesta, que tiene oferta y qué inversión es necesaria también desde la perspectiva de PetStar, que como he dicho es la referencia mundial en esta materia? Y muchas gracias de nuevo, Carlos, por unirte a nosotros. Gracias, Pedro. Gracias además aquí a mis compañeras panelistas y compañeros. También agradezco a la gente que está siguiendo esta transmisión, esta sesión tan interesante. Gracias por la empatía y el apoyo ahí, Megan, ayudarme en los temas técnicos. Claudia, Beatriz, Shamina, Cristian, Fernanda, Helen, pues Marcela. Gracias por este espacio. Sin duda, nos gusta pensar en México a través de PetStar que la botella de PET está logrando una gran máxima que la Fundación Helen MacArthur ha puesto en la mesa de mantener los plásticos, los productos plásticos dando vueltas en la economía y no mal dispuestos en el ambiente. Y lo estamos logrando en México a partir de una industria muy robusta de reciclaje como un componente claro de toda la economía circular, pero que inicia con el rediseño. En ese sentido, tratamos de generar un esquema circular que pensamos es un esquema de gran valor, ¿no? Es un esquema que no solamente se ha enfocado en lograr la circularidad en la gestión del producto, sino en generar valor social ambiental, es construir una economía circular climáticamente responsable y bajo una perspectiva de derechos. Significa que no basta con cerrar el círculo, sino tenemos que ver cómo se cierra ese círculo. Y en los países del sur también tenemos que
estar muy atentos a cómo logramos que haya procesos inclusivos y respetuosos de los derechos humanos. Claro, en todos los países, pero por nuestras condiciones tenemos que tener un mayor acento por el riesgo que se vive. ¿Qué pensamos en ese sentido? Que es ese rediseño que tienen las botellas de PET, las llevaron a cambiar, por ejemplo, de ser transparentes a un poco azul para que fueran ese 100% contenido reciclado. Después, el portafolio de bebidas también ha cambiado de botellas verdes a transparentes para que puedan seguir en esta lógica. O se están identificando. En PetStar tenemos un espacio que se llama la botelloteca. Esta es una librería de los envases plásticos y ahí hacemos evidente a la industria en general cuáles son las barreras que pueden tener sus envases para que puedan ser reciclados de todo tipo. Y nosotros nos concentramos en el acopio. PetStar, más que una empresa de reciclaje, es un modelo de negocio sustentable, perfectamente integrado desde el acopio hasta el reciclaje. Significa que vamos de botella a botella. Mantenemos la propiedad óptima del material porque lo llevamos a grado alimenticio, se restituyen las propiedades de la molécula del PET y por eso puede continuar dando vueltas en la economía esta botella N veces. Pero además lo hacemos habiendo neutralizado nuestra huella de carbono desde el año 2020 y también por eso somos comprensivas de este otro reto que es la crisis climática y bajo una lógica de inclusión tenemos el modelo de acopio inclusivo PetStar que se ocupa de generar condiciones, por ejemplo, de transitar de la economía no formal a la economía formal en toda nuestra cadena de suministro. Imagínense a esos pequeños, esas fuentes del material que son pequeñas unidades de acopio que están en nuestras ciudades, bueno, llevarlas a un esquema formal. Sé que tengo muy limitado el tiempo, pero la gran premisa, Pedro, es que cómo podemos aprender de esta historia que tiene más de 26 años desarrollándose en México para que el resto de productos plásticos puedan tener esos aprendizajes y acortar la curva de aprendizaje. Estos retos que alcancé a escuchar ahora que se están hablando de cuánto tiempo nos va a llevar a lograr esa gestión circular de otros productos. Bueno, tenemos aquí un caso que puede ser perfectamente conocido y cómo extrapolamos para otras realidades y otros productos plásticos. ¿Qué necesitamos en inversión? Se está discutiendo el acuerdo global para evitar la contaminación plástica, incluido el entorno marino. El tema de la movilización de recursos es clave. El financiamiento, claro, desde el privado. PetStar tiene un modelo donde nuestros accionistas, embotelladores de la industria mexicana de Coca-Cola, están comprometidos desde el 2011 invirtiendo en 3 características. Coincidimos mucho con el enfoque que tiene en este sentido la Fundación Helen MacArthur. La inversión tiene que ser dedicada, continua y suficiente. Los recursos deben ser privados, de cooperación internacional. Y también cómo apoyamos desde la política pública que pueda haber condiciones claras para las inversiones y desarrollo de esta infraestructura, dedicada a la infraestructura de acopio y de separación y de reciclaje. Continua porque debe de ser de todo el tiempo y esto se cumple con incorporar las resinas recicladas en los nuevos productos y suficiente porque tenemos que lograr incrementar el porcentaje de acopio y el porcentaje de reutilización y de reciclaje de los materiales. En este sentido, la palanca de la inversión es incrementar la demanda y esto vendrá en el sentido de que en este tratado global vayan metas graduales e incrementales de contenido reciclado en nuevos productos para que den certeza a esas inversiones y también metas incrementales de tasas de acopio. Solo estoy hablando, claro, de un sector de la economía circular, pero que este sector no desconoce lo que es el rediseño y está integrado perfectamente en cómo habilitar esa economía circular que combina la reutilización, que combina el reciclaje como elementos importantes para evitar que puedan entrar residuos de productos plásticos mal dispuestos al ambiente, que es lo que evitamos. Pero es a partir de esas metas claras, Pedro, como vamos a incentivar estas inversiones que ya aquí en México tenemos una historia que compartir y gracias por este espacio y por su comprensión y su paciencia para dejarme pasar. No, muchísimas gracias, Carlos, por tu respuesta, por tu participación,
qué suerte que arreglamos los temas técnicos en tiempo, porque tu visión y la visión de Petstar es muy interesante. Este tema de que no basta ser circular, sino la manera como somos circulares y de nuevo el enfoque ambiental, pero sobre todo derechos humanos y personas que vienen, o sea, que estuvo presente en todas las participaciones de los panelistas. Interesante también la perspectiva de Petstar, no como apenas recicladora, pero la organización, la industria que permite el proceso botella a botella y todos los procesos que garantizan esta circularidad. Y yo destacaría dos puntos adicionales del tema que comentabas de la financiación dedicada, continua y suficiente. Yo creo que es un tema muy relevante y tres puntos clave para que esta transición se pueda dar de manera sostenida y que garanticemos que es efectiva a largo plazo. Y para eso, el punto último que comentaba es que el tratado dirija pues, a los actores, a la financiación, a estos objetivos muy claros, porque si Petstar bien ya enseñó a todo el mundo que es posible un modelo que funciona para el PET, tenemos todavía que trabajar para los otros tipos de polímeros y creo que, como dices, ustedes pueden ser el modelo que puede inspirar a otros actores e invertir en otros modelos de circularidad para otros tipos de polímeros. Así que te agradezco la participación, agradezco a todos los panelistas, Claudia, Cristian, Carlos, Fernanda ya nos dejó. Y antes de terminar la sesión, estuvimos enfocados en financiación. Me gustaría también, o sea, un poquito como nos llevó este panel, que hay que tener esta visión sistémica. No se limita la economía circular a plásticos y por eso tenemos el honor de contar para el cierre con Beatriz Carneiro, que coordina la coalición de economía circular, no solo de plásticos, pero como un todo, de América Latina y del Caribe. Y decirles que Beatriz es oficial de programas del PENUMA y que tiene una gran formación en la parte legal. Y también, como les he explicado, la coordinadora de esta coalición de economía circular. Lleva casi 20 años trabajando en desarrollo sostenible, sea a nivel de gobierno, de organizaciones multilaterales, ONGs. Entonces, Beatriz, si nos puedes brindar unas palabras de cierre, con mucho gusto te escucharemos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Primeramente, quería parabenizar, felicitar a ustedes del World Environment Forum por ese trabajo, que todo lo que podemos rescatar en términos de conocimiento y buenas prácticas en la economía circular de plástico es súper importante y es clave en ese momento en que estamos en discusiones sobre el nuevo tratado sobre plásticos, ¿verdad? Yo voy a hablar un poco más ampliamente y voy a traer un poco unos mensajes que creo que son muy bien ubicados en el tema de hoy y que sacamos del reporte también que lanzamos sobre la economía, el financiamiento para la economía circular bajo la coalición de economía circular hace casi un año ahora. Bueno, nosotros nos enfrentamos a una triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de recursos naturales y la contaminación. Creo que ese es un tema que es bastante evidente. Y la forma más efectiva de enfrentarla es a través del compromiso de todos los agentes económicos, uniendo fuerzas para la búsqueda de soluciones innovadoras que aumenten las inversiones y impulsen un futuro sostenible e inclusive para todos. Eso fue muy bien representado hoy en el panel. Tuvimos representantes de los inversores, también de las empresas, del gobierno y también de quien está haciendo el reciclaje como parte de la industria. Y entonces quedó bastante claro que ese mensaje de un involucramiento de distintos actores es súper importante. Bueno, la economía circular desempeña un papel vital y un camino para la contribución de las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible y al Acuerdo de París. Y el modelo de economía circular nos permite reconsiderar cómo producimos, cómo consumimos e identificar nuevas soluciones para diseñar los residuos y la contaminación
mantener los productos y materiales en uso el mayor tiempo posible y generar los sistemas naturales. Nuestra región tiene muchas oportunidades en ese tema y esto muestra estos distintos reportes que estamos lanzando, incluso este que lanzamos hoy acá. Bueno, pero para poder transitar el camino a la transición hacia el modelo de economía circular, debemos enfrentar algunos desafíos claves. La necesidad de aumentar el nivel de conciencia y de conocimientos, el desarrollo de una taxonomía común, la definición de métricas e indicadores de circularidad y lograr una cooperación intersectorial entre los distintos agentes económicos que estimule mayores inversiones y los cambios necesarios en los actuales modelos de negocios. Hay oportunidades y roles distintos para los distintos actores en la región. Por ejemplo, los gobiernos ahí actuando como facilitadores del proceso con políticas públicas que promuevan, que apoyen este cambio. Las empresas como los implementadores y ahí tuvimos ahí todos estos súper interesantes ejemplos como nuevos modelos de negocios, como innovación. Pero también los financiadores tienen un rol muy importante porque existen oportunidades tanto para los inversores públicos como para los privados y las asociaciones público-privadas y las soluciones financieras combinadas pueden hacer que se invierta en proyectos desafiadores que no se podrían ser posibles si no hay esta combinación de distintas formas de inversión. Ya existen distintos mecanismos financieros posibles y como por ejemplo los instrumentos de deuda que fue hablado aquí hoy, los instrumentos híbridos y también los instrumentos patrimoniales. Además, claro, del papel de la sociedad civil en la promoción de un consumo más sostenible, de patrones de consumo más sostenibles, los investigadores y otros actores. Con la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, que nosotros lideramos desde PENUMA, pero que también es compuesto por un comité directivo con 9 socios estratégicos, entre ellos está el World Economic Forum, y también con 4 representantes de alto nivel de 4 gobiernos. Y nosotros apoyamos a los gobiernos y al sector privado para promover la movilización de recursos para la innovación y la implementación de proyectos específicos en la región. Ese apoyo fomenta, entre otros, la generación de políticas, bueno, la alineación de políticas desde el desarrollo de estándares comunes hasta el desarrollo de políticas internacionales como el comercio y a su vez mejorar las oportunidades de desarrollo. Promover la interoperabilidad de los planes de políticas y negocios, por ejemplo, alineando los planes de recopilación y clasificación para compartir un plan de clasificación o taxonomía. Y finalmente, ayudar a fomentar la transición inclusiva y justa dentro de los países mediante el intercambio de mejores prácticas y la comprensión de las necesidades de inversión. Bueno, estas serían mis contribuciones para la discusión de hoy. Una vez más, felicito a World Economic Forum por el evento y por el reporte. Y bueno, muchas gracias, mis colegas panelistas, por sus insumos tan interesantes. Muchas gracias, Beatriz, y creo que no podríamos terminar de mejor manera con esta visión sobre la importancia de la financiación para una economía circular y el trabajo que la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe también viene desarrollando en este tema. Me queda agradecerles a todos, Claudia, Beatriz, Carlos, Cristian, Fernanda, un agradecimiento especial a nuestros amigos de Circulate Initiative, a Elan, y gracias a todos los participantes que estuvieron con nosotros hoy. Seguiremos de este lado, todos los que estamos en el panel y seguramente los que están de ese lado participando, trabajando en esta transición hacia una economía circular y buscando maneras de financiar también todo este proceso. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan un feliz día. Gracias, igualmente, buen día. Gracias.